Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo devocional digital. Es para mí un gusto poder compartir contigo todas las mañanas este devocional. Esta semana hemos estado realizando una meditación bíblica de algunos pasajes bíblicos previo a la muerte de Jesucristo, previo a su guión, previo a al cumplimiento del propósito de él en la cruz del Calvario. Y quiero seguir meditando con usted la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Lucas capítulo 22, acerca de la historia de la Pascua, parte número 4. Libro de Lucas capítulo 22 dice lo siguiente: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él le respondió: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparado, preparad allí, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo intensamente: he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano de aquel del que me entrega está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que había de hacer esto. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús le dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean entre ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas,
Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Muy bien, quiero hablar un poco acerca de este capítulo, meditar rápidamente, mis queridos oyentes, acerca de la Santa Cena. Dice que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamado la Pascua, y se suscitaba buscar un cordero. En el devocional anterior o en devocionales anteriores les expliqué un poco cómo es la historia de la Pascua, cómo se originó, de dónde viene la palabra Pascua. Y viene, para recordarle, desde el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Egipto estaba aprisionando al pueblo de Israel y se presidía hacer una liberación, se presidía hacer una liberación sobrenatural para el pueblo de Israel. Antes de que los juicios cayeran sobre la nación de Egipto, antes de ello, el Señor les dijo: tomen un cordero después del día 10 de este primer mes que será para ustedes. Y por un lapso de 3 días se evaluaba el cordero de que no tuviera magulladuras, de que no tuviera defecto, de que no tuviera algún tipo de imperfecciones, para podérselo ofrecer a Dios en sacrificio, o para que sirviera para el sacrificio. ¿Ok? Mire la postura profética que tiene este acontecimiento. Dice que lo matan, toman la sangre del cordero y lo aplican en los linteles de la puerta. Se comen la carne del cordero en familia, con una actitud, decía Éxodo 12, dice, vestidos, calzados y con el bordón en las manos, o sea, como una actitud de estar listos para salir en el momento en el que Dios lo ordene. Y lo que le quiero decir es que había un procedimiento en el momento de comer la Pascua. La Pascua es sino la fiesta de los panes sin levadura, es sino una cena en donde se conmemora, o es un ritual donde se recordaba a Israel que Dios los liberaba. En Éxodo capítulo 12, la Pascua fue esa antesala, fue eso que marcó. Número 1, los libró a Israel del juicio que vino sobre la nación. Y número 2, marcó esa remisión de pecados. Y Dios le dice: quiero que esto lo hagan por perpetuidad. Hasta el día de hoy los judíos practican el tema de la Pascua. Matan un cordero, se reúnen en familia, cenan, comen, recordando la liberación asombrosa que tuvo en el pueblo de Israel, como un cuadro profético. De la misma manera, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el que toma nuestro lugar, y de la misma manera Él es analizado por 3 días. Cuando Él muere, después de los 3 días, Él resucita. Él es analizado durante 3 días, que no haya mancha, que no haya defecto, para poder ser efectivo el propósito de su sacrificio. De la misma manera, por eso la historia de la Pascua gira en torno al sacrificio de Jesús. Ahora bien, la nota particular que acabamos de leer en Lucas capítulo 22 nos habla de que Él quiere participar también de su última cena física. Y el procedimiento de la cena se origina de la siguiente manera. Le dice a sus discípulos que vayan a la ciudad y busquen a una persona que lleva un cántaro en su hombro. Esa persona tenía la provisión para la cena. Note la orden un poco rara. Vayan y díganle cuál es el lugar que has preparado para mí. Necesito un lugar para la cena. Y Pedro y Juan van a buscar a aquella persona y le hacen la pregunta. Y fíjese, como la vez anterior, la palabra clave, ¿se acuerdan cuando les hablé del pollino? La palabra clave, ¿cuál fue? Fue
el Señor lo necesita. Cuando ellos dijeron esa palabra, el Señor necesita, se activó en el corazón del dueño del burrito el deseo de proveer para Dios. Lo mismo sucede acá. Cuando le dice, ve y dile que el Señor necesita, si hay un lugar preparado para su cena, automáticamente el hombre provee. El hombre provee. Tú y yo tenemos que aprender a escuchar las palabras claves que Dios dice para nosotros y acerca de nosotros. Porque en las palabras claves están escondidas las respuestas que tú necesitas, el respaldo de Dios que usted necesita. ¿Cómo usted recibe esa palabra clave? Como lo enseñé en estos días anteriores, actitud de servicio. La persona que tiene una actitud de servicio, no que sea un sirviente. No me confunda cuando yo le digo servir. Hay gente que sirve con intenciones equivocadas, sirve con enojo, con resentimiento, sirve con una motivación equivocada. Me refiero a tener un corazón de servicio. Quien tiene un corazón de servicio, no le importa quién lo mira, quién no lo mira, quién lo halaga, quién no lo halaga, quién lo reconoce, quién no lo reconoce, porque el que sirve con una actitud íntegra en su corazón de servicio, él está agradando a Dios, aunque el hombre no lo halaga. Su corazón, su motivación es, yo quiero agradarle al Señor. Bien, entonces, queridos oyentes, la palabra clave era, vayan y busquen un lugar, y díganle, el Señor necesita hacer la cena, el Señor necesita un lugar para cenar, para celebrar la Pascua. Automáticamente la respuesta llegó y el hombre le dijo, claro que sí, aquí hay un lugar. La respuesta a tus peticiones está tan cerca de tu boca, solo tienes que decir las palabras que se te mandó a decir. Ahora usted me dice, profeta, ¿cuáles son las palabras que tengo que decir? Bueno, a saber, Dios tiene un trato con cada uno de ustedes, pero yo le recomiendo, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Yo le digo una cosa, Dios no se resiste cuando usted pronuncia la palabra de Dios. Satanás y los demonios se sujetan no a nuestra palabra personal, pero sí a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios en nuestra boca es tan poderosa y es tan potente que tiene la capacidad de crear cosas nuevas. Esa capacidad creativa que reposa en Dios y en su palabra puede reposar en nuestra boca al pronunciar la palabra de Dios. Al decir esta enfermedad no es eterna, esta enfermedad es temporal, porque yo declaro que por sus llagas hemos sido curados. Yo declaro que Dios es mi sanador. Yo declaro que todo lo que pido en su nombre lo recibiré. Entonces Pablo enseña esto, dice que cuando pidamos algo levantemos las manos y demos gracia, como que ya lo hemos recibido. Cristo dijo, el que pide y cree, dice, creed que lo recibiréis, dice, y os vendrá y os será hecho. Así que mis amigos, las palabras clave, de lo que estamos hablando, nosotros tienes que tú descubrir, tienes que tú tener el oído abierto, el discernimiento abierto para poder escuchar, percibir la palabra clave que Dios tiene para con tu vida. Entonces fíjese que entra a la cena y a celebrar la Pascua y a celebrar la cena gloriosa, y él dice estas palabras, ¿no es verdad? Entonces le mostró el gran aposento. Cuando llegó el día y la hora, dice, se sentó a la mesa, versículo 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, les dijo intensamente, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Por qué esta Pascua era especial para él? Bueno, vamos a divulgar un poco, dialogar un poco. Porque era la última cena quizás? ¿O porque esa cena iba a conmemorar proféticamente su sacrificio, al igual que Éxodo capítulo 12? Yo personalmente creo eso. Yo creo que esa última cena era en particular un cumplimiento profético, físico hablando de esta manera. Antes de que él llegue a la cruz, él necesitaba sentarse, al igual que en Éxodo capítulo 12, sentarse con su familia, sentarse con sus amigos a celebrar
la Pascua, antes del juicio y antes del proceso que hubo como en Israel con Egipto y como Cristo en la crucifixión. Por eso considero yo personalmente que esta cena es muy especial para Él. Él dice, no he deseado intensamente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Versículo 15, antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Hablando de la copa. Hablamos de la Santa Cena, porque este es el cuadro de la Santa Cena. Él toma la copa de vino y dice, tomad. Este es, ahora en adelante no beber el fruto de la vid. Y diendo gracias, dice, tomando el pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo, este es mi sangre, el nuevo pacto, que la sangre que se derrama por vosotros. Muy bien. Hay dos órdenes en la Biblia que nosotros no podemos omitir o que nosotros no podemos hacerlas a un lado. Número uno es el bautismo. Él dijo, el que cree y es bautizado, este será salvo. Es una orden que Dios da, creer y ser bautizado. El bautismo es una orden donde no hay requisitos para hacerlo, sino solamente creer en Dios. Ahora, la Santa Cena es otra orden que Dios deja, donde tampoco hay requisitos fuera de lo que ya está establecido aquí para practicarla. Dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué? ¿Memoria de qué? ¿Memoria de qué, queridos? ¿Memoria de los milagros del Señor? ¿Memoria de las parábolas de Dios? No, memoria de lo que significa la Pascua. Al tomar la Santa Cena, ¿qué es la Santa Cena? Primeramente, la Santa Cena es un ritual o es un protocolo o es una práctica que hacemos los cristianos tomando pan sin levadura y tomando vino en recordatorio, en ceremonia de lo que Cristo hizo aquí en su última cena. Eso, hacemos una especie de ceremonia, ¿cómo lo puedo decir? De ceremonia recordatoria. Realmente eso es un recordatorio. Pero, ¿cuál es el propósito de eso? Él lo dijo, hacer esto en memoria de mí. De la manera en que para él fue tan intensamente interesante celebrar la Santa Cena o su última cena, de la misma manera para nosotros tiene que ser interesante. ¿Por qué? Porque es participar de la comunión íntima de Dios, simple y sencillamente porque se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Los cristianos no recordamos la muerte y la resurrección de Cristo solamente en Semana Santa. Celebramos su muerte y celebramos su resurrección cuando cenamos la Santa Cena, cuando participamos de la comunión de su cuerpo y de la comunión de su sangre. La Santa Cena o el participar de la comunión santa del Señor te trae a ti un grado de intimidad mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más cercano, porque estás teniendo un contacto mucho más directo con Dios. Literalmente usted está comiendo, no un pan, físicamente usted come un pan, pero espiritualmente usted está comiendo el cuerpo de Cristo. Recuerde que la Biblia dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene parte en el reino de los cielos. ¿Quiénes participaron de esta última cena del Señor? Todos sus apóstoles, incluyendo a Pedro que le iba a negar, incluyendo a Judas que le iba a entregar, incluyendo a Tomás que no le iba a creer, incluyendo a todos ellos que más adelante lo abandonaron en el peor momento que el Señor estuvo pasando. ¿Por qué yo le digo esto? Porque mucha gente pone demasiados requisitos al practicar la Santa Cena. Y además, algunos ni las practican. ¿Por qué? Porque creen que la gente tiene que estar perfecta, tiene que estar
en un nivel de santidad 100%, nivel Dios, nivel ángeles, y por ello dicen que no deben de practicar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo dice que no debemos de beber la Santa Cena indignamente, pero Pablo revela cómo es beber la Santa Cena indigna. Había gente en la iglesia de los Corintios que bebían la cena indignamente, es decir, cuando tenían ganas de comer, llegaban a la cena y comían, se atarantaban comiendo el pan. Y porque tenían debilidades en el alcohol, empezaban a beber y él decía, un momento, cuando no se sabe discernir lo que se come, no se sabe discernir el cuerpo y la sangre, usted va a abusar de ello. Y había abusos en la iglesia de los Corintios acerca de la Santa Cena. Y él establece entonces un protocolo, dice que no la beban los divisionistas, que no la beban los lujuriosos, los libertinos, que no la beba la gente que no tiene el menor discernimiento de lo que está comiendo, porque dice come y bebe juicio para sí, come y bebe. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 17 en adelante dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice, fíjese, divisiones. Pero es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tienes cosas que coméis y bebéis, no tenéis casa, en que coméis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿O alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Esto hay que hacerlo regular, esto hay que hacerlo seguido, porque es un recordatorio, ya le digo, de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. El beber la Santa Cena, queridos, no hay una restricción, porque hay gente que cree que no deben de beber la Santa Cena porque no van a la iglesia, porque no están casados o porque X cosas que no tienen nada que ver. La Biblia pone el panorama. Los que no tienen que beber la Santa Cena, ¿quiénes son? Son los desordenados que llegan a emborracharse con el vino. Quienes no tienen que beber la Santa Cena son los divisionistas. Lo dijo el apóstol Pablo, veo que hay divisiones entre vosotros. Los divisionistas no participan de la Santa Cena. Y 3, ¿quiénes no participan de la Santa Cena? Los que no saben discernir lo que comen, o sea, los que no tienen ni la más mínima idea de para qué están probando la Santa Cena. Pero si usted tiene conocimiento que tomar la Santa Cena es lo que Cristo hizo en la Pascua, es comer la carne, de que es entrar en una comunión íntima con Dios. Si usted lo sabe discernir, entonces Pablo dice, un momento, si has andado desordenadamente, examínate a ti mismo, arregla las cuentas, arregla cuentas y haz las paces con Dios y bebe la Santa Cena. Nada es excusa
para no participar de la Santa Cena, para no beber la Santa Cena. Nada es excusa para no participar de la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Nada. Todos examinándonos, pidiéndole perdón a Dios, arreglando nuestra vida, podemos tomar la Santa Cena. Esto se lo digo porque hay gente que no participa. Hay iglesias enteras que no participan de la Santa Cena por falta de conocimiento de la misma. Claro, porque hace como 40, 50 años atrás, de pronto un predicador dijo que la Santa Cena solo la bebe gente santa, gente pura, gente íntegra, gente no sé qué. Y yo veo en la Santa Cena del Señor que había un Judas, había un Pedro que lo negó, un Tomás que no le creyó, había un montón de apóstoles que lo dejaron solo al Señor, que eran, mejor dicho, más pecadores que nosotros. Y no estoy justificando a que el pecador, al que el inconverso o al la persona desordenada beba la Santa Cena. Lo que le quiero decir es que no hay excusa para no hacerlo. Usted tiene que examinarse, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios y participar de la Santa Cena. Y si usted es pastor y me está escuchando en este momento y no le gusta participar de la Santa Cena, yo le quiero decir que usted es un rebelde. Yo le quiero decir que usted está desobedeciendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: haced esto en memoria de mí. Y Pablo dice que lo hagamos las veces que sea necesario, cada vez que nos reunimos a participar la cena del Señor. Así que toda iglesia debe de tener una participación de cena de forma regular. ¿Por qué? Porque anunciamos la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Cada vez que probamos y participamos de la comunión del Señor, primero que todo hay beneficios. Número uno, te consagras para Él. Hay cosas que la oración no puede romper. Hay cosas que tu determinación no puede romper. Pero el participar de la Santa Cena, la Biblia dice, al participar de la Santa Cena hay juicios desatados, queridos oyentes, juicios desatados. Y no necesariamente los juicios son malos, porque hay juicios que Dios tiene que hacer contra las tentaciones que te tienen atado. Hay juicios que Dios tiene que hacer sobre ti a favor tuyo. Usted vive íntegramente, pero está siendo bombardeado por pruebas, está siendo bombardeado por tentaciones, está siendo bombardeado por gente mala que te cierra la puerta, que habla mal de ti. Al tomar la Santa Cena, estás bebiendo también el juicio del Señor. Si usted es íntegro, usted recibirá justicia, pero Dios hará justicia a ti. Por eso es importante tomar la Santa Cena, porque hay una comunión mucho más directa, personal, íntima, unión, una unificación tuya con el Señor Jesucristo, una identificación con su muerte, una identificación con su sangre. Hay un montón de cristianos que no tienen ni idea de por qué el Señor murió. Saben mentalmente que Cristo murió por sus pecados, pero no se ven ellos en la cruz. Ellos no pueden todavía visualizarse en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todavía ellos no saben por qué es la sangre de Cristo y viven atormentados, viven con problemas demoníacos, viven con ataduras porque no han conocido todavía el beneficio de la cruz de Cristo. Y para eso es la Santa Cena, para recordarnos continuamente el propósito, el diseño de Dios en su sacrificio. Entonces, queridos amigos, ¿qué es la Pascua? La Pascua es la liberación. Y al tomar la Santa Cena, nosotros decimos: gracias, Señor, por liberarnos. Celebramos un tiempo más de liberación. Celebramos, Señor, un momento más de liberación. Eso es la Santa Cena, queridos amigos. Así que yo le invito a usted a participar de ella, que no tenga temor, porque hay gente que tiene temor y dice: no, la verdad es que yo no me siento... No, arregle su vida, queridos amigos, arregle su vida y no le ponga excusa a participar de la comunión del Señor. Amén. Muy bien, queridos, espero que este devocional te haya motivado un poco, te haya hablado un poco. Hay mucho más que hablar de la Santa Cena, pero es un devocional, y el devocional es un marco general para que todo el mundo tenga una idea, ¿no? ¿Verdad? Porque la gente pregunta: ¿cuándo se celebra Santa Cena? ¿O qué es la Santa Cena? ¿O qué es la participación del pan? Bueno, ya le estoy diciendo, es como una celebración de la Pascua, y el propósito no es un ritual religioso, es un recordatorio profético de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Para terminar, quiero decirles lo siguiente, que Pablo escribió en Filipenses capítulo 3 que él quería conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte.
Aunque parece imposible querer experimentar esta horrible escena, el milagro que esta historia ofrece es que podemos verdaderamente conocer a Cristo. Cuando veamos la paz, gozo, serenidad y gracia brillando a través de la violencia, se puede ver la belleza de llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Qué simple había sido su vida, confiando totalmente en Dios. Él no tenía nada que cuidar en la tierra, más que una madre a quien confió a su mejor amigo. Le estoy hablando de Cristo. Él no tenía, dice, más que una madre a quien él confió a su mejor amigo, a Juan. Su única posesión era una túnica que cayó en manos de un guardia que apostó por ella. Esa sencillez, esa claridad de enfoque, esa devoción al propósito, esa completa confianza en su Padre es lo que debemos nosotros, queridos oyentes, anhelar ser. Así es, mis queridos amigos, en este día precioso devocional, precioso pueblo, te bendigo, te declaro los cielos abiertos, profetizo sobre ti los cielos abiertos y que en este día te vaya bien en todo lo que tú hagas. Declaro la bendición de Dios, la bendición del cielo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu trabajo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Muy bien, hemos llegado al final de la programación de este podcast y quiero darle las gracias a ustedes por la fiel sintonía. Recuerde que el mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer a personas como usted al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, si usted entregó su corazón al Señor, háganoslo saber. Y si usted necesita oración o petición por su vida, vamos a estar orando por usted. Háganos llegar sus peticiones al correo electrónico o a nuestra página de Facebook, Iván Orlando. Hay mucha gente con gran necesidad y por ello queremos orar por usted. Gracias por la sintonía y esté pendiente del siguiente podcast. Muchas bendiciones.